Voy a ilustrar por medio de este varón un llamamiento eficaz. Zaqueo en realidad tenía curiosidad por lo que Jesucristo estaba haciendo en ese entonces. Estaba poniendo el mundo al revés. Causaba una inmensa exaltación en todas las mentes de los hombres en ese tiempo. Sin embargo, antes de que Zaqueo hubiera visto a Jesús, Jesús ya había puesto la mirada en este varón. Entonces le dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. En realidad Zaqueo lo que hace es desciende rápidamente. Cristo va a su casa y Zaqueo se convierte en un seguidor más de Cristo y entra al reino de los cielos. Podemos reconocer en realidad lo que hizo Jesús con este varón. Reconocemos el llamamiento que hizo Jesús con este varón. Cuando Jesús cambia nuestras vidas o cuando llama a nuestras vidas, muchas veces tiene que quebrantarnos por medio de un orgullo. Tiene que quebrantarnos probablemente en una enfermedad. Cuando hace un llamamiento, muchas de las veces hace un llamamiento fuerte que nos causa dolor. Pero podemos ver que el llamamiento que hizo en este varón en Zaqueo fue un llamamiento eficaz. A la verdad, todo lo que el Señor hace, lo hace por gracia. Y podemos deducir que Zaqueo también fue llamado por gracia, porque en realidad, si analizamos la vida de este varón, encontramos que era un personaje primeramente que salía de Jericó, una ciudad que estaba maldecida. Segundo, aparte de aquello, tenía, se puede decir, el hombre tenía una ocupación extremadamente mala. Era recaudador de impuestos. Probablemente todo lo que él recibía, todo lo que él hacía, pudo haber sido, se enriquecía ilícitamente, o todo lo que él cobraba le ponía un plus o le aumentaba algo que esa recarga iba a sus bolsillos. Entonces se podía decir que Zaqueo en realidad era una persona que no respetaba a las demás y por ende era una persona con una ocupación extremadamente mala. Entonces todas las personas que lo veían a Zaqueo decían que de ese varón no puede salir a alguien que sirva a Cristo. También el Señor, cuando llamó a este hombre, lo llamó en medio de una multitud. A muchos de nosotros también nos subimos a un árbol como lo hizo Zaqueo y nos sostenemos en esas ramas. Pasamos en esas ramas en donde nosotros hacemos nuestras propias obras. Y sin embargo, Jesucristo, cuando pone los ojos en nosotros, como lo puso en este varón, no hay corazón que en realidad se detenga. Todos los que donde Jesús pone sus ojos, en realidad todo el orgullo se cae. Los pecadores en realidad caen, y es ahí cuando en realidad Zaqueo, ¿qué le pide? Le pide que baje, y este hombre desciende, y desciende con alegría. A veces nosotros descendemos con llanto, con tristeza, porque le dice el Señor Jesús, le dice a Zaqueo: porque hoy es necesario que yo pase en tu casa. Y ese es el tema en el cual vamos a hablar hoy noche. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así lo he titulado. Mis hermanos, cuando Jesús hizo un llamamiento, le hizo un llamamiento personal. Si recordamos, él estaba en un árbol. En ese árbol pudieron haber muchas personas. Se dice que probablemente la mayoría eran jóvenes, pero sí, había muchas personas. Pero Jesús puso los ojos en un solo varón, que fue Zaqueo, y a él le pidió que baje. No había menor duda de que en realidad la llamada fue directamente para él. Date prisa y desciende, le dice el Señor Jesús a Zaqueo. Cuando Dios nos llama a nosotros, como les decía, muchas de las veces nos llama en medio de las multitudes, pero el llamamiento es muy personal, mis hermanos. Como lo hizo con Mateo, otro cobrador de impuestos, asimismo lo llamó en una forma muy personal. Pudo estar en medio de una multitud, pero lo hizo en una forma muy personal. Y así hizo con muchos más, como Pedro, como muchos más. Como les decía también, mis hermanos, cuando Jesús hace un llamamiento, este llamamiento hace que nosotros nos humillemos. Dios siempre humilla al pecador. ¿Acaso, mejor dicho, yo recuerdo cuando Dios hizo un llamado a mi vida?
Yo también estuve subido en un árbol, sostenido por muchas ramas. Creía que en realidad no necesitaba asistir a un templo, o que lo que yo estaba haciendo estaba correcto, porque no hacía daño a ninguna persona. No ofendía a nadie, no me peleaba con nadie. Entonces, en esas ramas en las cuales yo estaba sostenido estaba muy bien. Pero cuando Jesús me llamó, en realidad hizo ver la realidad. Yo había estado llevando a mi familia a un barranco y en esa actitud tal vez estaba haciendo las cosas muy mal. Por eso Dios permitió que yo me baje de ese árbol, Dios permitió que yo suelte esas ramas y que por ende pueda caminar en pos del Señor Jesucristo. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo hace una llamada, lo hace para que nuestro corazón se humille, para que nuestro llamamiento también tenga un llamamiento afectuoso. O sea, porque le dice, porque es necesario que hoy yo pase en tu casa. Entonces es afectuoso lo que el Señor Jesucristo va a hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Va a entregar ese afecto a nosotros, nos va a entregar ese amor a todos nosotros. Este varón en realidad, todos dijeron, no, este santo varón va a entrar en esa cueva donde nosotros pobres y infelices hemos sido robados y maltratados. Eso decía el pueblo de Zaqueo. Ya era suficientemente malo que Jesucristo se dirigiera a Zaqueo en el árbol, pero era tremenda mala la idea de que él fuera a la casa de Zaqueo. Mis hermanos, cuando Dios nos llama a nuestras vidas, muchas de las veces le entregamos nuestro corazón. Yo le hago una pregunta: si el Señor Jesucristo hoy quiere entrar a tu casa, ¿qué va a encontrar? Recordemos que Zaqueo era una persona rica, que todo lo que podría lucrar le podía haber alcanzado para tal vez una alfombra de una piel de oso, y eso era lo que adornaba su sala. Eso tal vez le pudo haber disgustado al Señor Jesucristo, pero a él no le importó. Primeramente a Zaqueo no le importó recibirlo al Señor Jesucristo, aparte de lo que pudo haber tenido en su casa. Igualmente a Jesús no le importó ir a la casa de un pecador. Asimismo, en nuestras casas, ¿qué podemos tener? Algo que le desagrada al Señor Jesucristo. Igual, puede haber algo escondido, como no, pero igual, el Señor Jesucristo quiere entrar en nuestras vidas. Él quiere entrar en nuestras casas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa salvación, para que nosotros podamos reconocerlo. Y es importante porque Zaqueo lo hizo con mucha alegría. Así mismo debemos de hacer, y nos da muchas enseñanzas en esta lectura. Primeramente, Zaqueo quiso conocer al Señor Jesucristo. Eso es lo que debe de nacer en nuestras vidas, en nuestro corazón. Esa es la intención que debemos de tener todos, quererlo, conocer al Señor Jesucristo. ¿Cuántos sentimos el deseo de seguirlo al Señor Jesucristo? Cuando el Señor Jesucristo hace por primera vez un llamado a nuestros corazones, sentimos ese deseo, pero poco a poco nos vamos olvidando, nos vamos separando, nos vamos apagando. Entonces tiene que ser constante, perseverante el deseo de conocerlo al Señor Jesucristo. Tiene que ser una actividad del diario vivir. En lo que nosotros hacemos, en el lugar que estemos parados, en la actividad que estemos haciendo, ahí debemos de tener ese deseo de conocer del Señor Jesucristo, siempre escuchar de Él. También Zaqueo, él superó los obstáculos. Primeramente era un hombre de pequeña estatura, ¿no? Entonces la multitud no le permitía ver al Señor Jesucristo, pero eso no fue impedimento para este varón. Había mucha gente aglomerada ahí, pero igual, él buscó la manera. Así también nosotros podemos encontrar muchas personas que pueden servir de obstáculo para que nosotros conozcamos del Señor Jesucristo. Pero que eso, mis hermanos, no sea impedimento. Buscamos a veces iglesias y entramos a una iglesia y a veces encontramos a una persona que en su caminar hizo cosas muy malas. Y por verle a esa persona renunciamos o nos retiramos de la iglesia. Yo les digo, mis hermanos, aquí todos podemos ser un antitestimonio de alguna persona, pero nosotros no venimos a buscar personas aquí, venimos a ver la gracia del Señor Jesucristo, venimos a ver su presencia, mis hermanos, venimos a verlo a Él.
Entonces no debemos de desanimarnos porque encontramos a una persona que no está acorde a nuestro pensamiento o deseo. Nosotros venimos a conocer del Señor Jesucristo, como les dije. Otra cosa que hizo Zaqueo es que él fue creativo. Él buscó un árbol para verlo al Señor Jesucristo. Asimismo, mis hermanos, nosotros tenemos que tener esa iniciativa de ser creativos. Aquí en la iglesia nuestros pastores o nuestros ministros siempre nos dicen que podemos asistir a una célula de hogar. Esa también es una forma de conocer del Señor Jesucristo. Una reunión de jóvenes también. Ahí también podemos conocer del Señor Jesucristo. También puede ser un paso de creatividad para poderlo conocer al Señor. Y no se diga un encuentro o la lectura en nuestros hogares de la palabra de Dios. Esa también es la forma creativa para buscar del Señor Jesucristo. No nos desanimemos, mis hermanos. Si hemos perdido esa creatividad, volvámosla a encontrar, volvámosla a buscar. Como Zaqueo lo hizo, él se subió a un árbol. Nosotros también podemos buscar un árbol para poder hacer esto. O sea, podemos invitar a unas personas para hablar del Señor Jesucristo. Podemos tomar un café con amistades y hablar del Señor Jesucristo. También estos pueden ser pautas creativas para poderlo hacer. ¿Qué le pidió el Señor Jesucristo a Zaqueo? Que baje del árbol. Asimismo nosotros, mis hermanos, muchas de las veces conocemos del Señor, nos subimos a un árbol y ahí nos estancamos. Ya creemos que con conocer del Señor Jesucristo hemos hecho todo, pero el Señor Jesucristo no quiere que hagamos las cosas por una tradición o que nos mantengamos de esa forma. El Señor Jesucristo lo que quiere es que nosotros nos bajemos de esa situación, de ese árbol, de ese lugar de confort donde no nos hemos puesto y caminemos con Él. Eso es lo que pide el Señor, que bajemos del lugar que estamos y caminemos con Él. ¿Qué es caminar? Es hacer las cosas que Él hizo. Él tuvo discípulos en la tierra y caminaron con Él. Hicieron cosas que el Señor Jesucristo hizo. Ese es el mandato para todos nosotros. Ese es el llamado para todos nosotros. Bajar de donde estamos y caminar con el Señor Jesucristo. Otra cosa que hizo Zaqueo es que recibió a Jesús con alegría. Y es una parte muy bonita porque en realidad nosotros abrimos nuestro corazón al Señor. Así como cuando recibimos una visita, nuestro corazón se alegra. Así cuando nos enamoramos y abrimos nuestro corazón para una persona, nuestro corazón se alegra. Así tiene que ser esa relación con el Señor Jesucristo. Debemos de abrir nuestro corazón con alegría para el Señor. Muchas de las veces nosotros lo tomamos o ya lo recibimos con alegría y en el pasar del tiempo ya llega a ser una carga. Y eso es lo que no quiere el Señor. Nosotros somos morada del Señor Jesucristo y por ende debemos de entregar esa alegría. Debemos de caminar en alegría en todo lo que hacemos. Que el gozo que nosotros tenemos siempre sea en cada momento, en cada situación, no solamente en la iglesia o al lado de un hermano para que me vea sonreír, sino tiene que ser en nuestro trabajo, tiene que ser en tomar un bus, no sé, en la actividad que todos realizamos diariamente. Otra parte importante que Zaqueo hizo fue aceptar las críticas. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos cuando alguien nos critica? O cuando alguien nos dice cosas que no estamos de acuerdo o pensamos que nos están ofendiendo. Aquí todos hablaron de Zaqueo, todos dijeron que él era, se puede decir, un estafador, pero él tomó esas críticas, todo lo que hizo, todo lo que hablaron, todo lo que lo pudo haber avergonzado, todo lo que pudo dañar su corazón, él lo tomó y lo revirtió. Él hizo todo, lo escuchó y lo tomó en buen sentido. Él tomó una decisión de ahí de cambiar, porque muchas de las veces nosotros tomamos o escuchamos estas palabras y ¿qué hacemos? Podemos reaccionar con más agresividad, podemos ser más ofensivos, pero no, él escuchó todas las críticas y decidió hacer un cambio, decidió devolver todo lo que había tomado. Asimismo, en el versículo 7 y 8 habla de lo que hizo Zaqueo en este tiempo. Mis hermanos, no necesitamos tener dinero o ser millonarios para poder devolver. Aquí Zaqueo tenía la facilidad de poderlo hacer, pero muchas de las veces
nosotros, alguien nos pide algo o nuestros hijos quieren escuchar con nosotros o un amigo te llama para pedirte un consejo y nosotros negamos nuestros oídos. Eso es lo que nosotros podemos hacer en virtud de lo que podemos devolver, de lo que podemos devolver en este caso. Muchas de las veces negamos un abrazo, mis hermanos, negamos una palabra a los demás. Dios es nuestro proveedor, también podemos hacerlo en esta forma económica, si Dios me lo permite, si Dios lo permite para todos, ¿no es cierto? Entonces hay que compartir, mis hermanos, hay que restituir. El versículo dice que hay que restituir. Entonces, nosotros ¿cómo podemos hacerlo si hemos hecho daño? Aquí ya los pastores nos han enseñado cómo debemos de restituir. Pero sí, si nosotros tomamos algo que no nos corresponde y lo dañamos, tenemos que devolverlo, pero no solamente es devolverlo, sino demostrar la confianza de que lo hicimos daño, de que tal vez no abusamos y debemos de restituir todo lo que hicimos mal, ¿no? Muchas de las veces nosotros nos llenamos de expectativas y creemos que con darle económico ya es lo suficiente, pero no, a veces necesitamos devolver también o sumarle a todo esto un abrazo, sumarle una disculpa. O a veces cuando nuestros hijos nos quieren hablar también debemos prestar esos oídos y escucharlos, ¿no? Y un punto muy importante es que Zaqueo fue un instrumento de salvación, mis hermanos. Él llevó la salvación a su casa. Solo con tener el deseo de conocer al Señor Jesucristo, Él llevó la salvación a su casa. Entonces, mis hermanos, la pregunta es aquí: ¿nosotros conocemos del Señor Jesucristo y estamos llevando la salvación a nuestra casa? ¿La estamos compartiendo con las personas que necesitan? Nosotros debemos de ser ese instrumento para las personas que no conocen del Señor. Tenemos amigos, tenemos familia. Entonces debemos de ser ese instrumento de llevar la salvación a nuestra casa, a nuestras amistades y a todos. Por eso el Señor se presenta en la vida de Zaqueo. ¿Para qué? Para que su casa y él sean salvos. Asimismo se presenta en la vida de nosotros para que todos nosotros seamos salvos, y no solamente nosotros, sino nuestra familia y todos los que nos rodean. Y el último punto, mis hermanos, es tener sentido de pertenencia. Es apoderarse de la promesa de Dios. Mis hermanos, somos hijos y debemos acercarnos a lo que Dios nos presta, a la mesa con confianza. Debemos de tomar todas sus bendiciones. Asimismo, Dios le cumple la promesa a Zaqueo y declara que él es hijo de Abraham. Asimismo, a nosotros nos ha dicho el Señor Jesucristo que también somos descendencia de Abraham. Entonces tenemos que tomar de las bendiciones del Señor Jesucristo. La salvación de Jesús está disponible hoy mismo para todos y para todas. Hasta las personas más perdidas, como en este caso lo vimos a Zaqueo, que en realidad nadie creía que de ese varón iba a salir un hombre salvo. Entonces, asimismo, Jesús dispone toda esa salvación para todos nosotros. No debemos desperdiciarlas, mis hermanos. Así como lo hizo con Zaqueo, también lo puede hacer con nosotros.